Hola, en este curso vamos a aprender a calcular las medidas de tendencia central y las medidas de posición. En cuanto a las medidas de tendencia central, aprenderemos a calcular el valor de la media, mediana y moda. En cuanto a las medidas de posición, aprenderemos a calcular la desviación típica y la varianza. Esto lo vamos a hacer tanto con datos sin agrupar, es decir, datos sin tabla, datos agrupados en intervalo y datos sin intervalo. En cuanto a las medidas de tendencia central, conocemos la media como el valor promedio de un conjunto de datos. Para calcularlo, tenemos que hacer simplemente el sumatorio de nuestros datos dividido entre la cantidad de dichos datos. En cuanto a la mediana, se conoce como aquella que divide el conjunto ordenado de los datos en dos grupos similares con el mismo número de elementos. La mediana, en comparación con la media, es más robusta, ya que no se ve alterada por los datos extremos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si tenemos las notas de los alumnos, que son 2, 3, 4, 4, 5, 5 y 6, y calculamos la media, obtenemos un valor de 4,12. Sin embargo, si en vez de tener estas puntuaciones el último participante tuviese un 10, vemos que es un dato extremo, muy alejado de los primeros valores, y por lo tanto si calculamos la media obtendríamos un valor igual a 4,62, y por lo tanto en este caso la media se ve inflada por este dato extremo. Y por ello la mediana es mejor que la media, dado que eliminaríamos este dato extremo. Por último, en cuanto a la moda, es el valor que tiene mayor frecuencia dentro de la muestra. ¿Qué quiere decir? Es el valor que más se repite en nuestro conjunto de datos. En este primer vídeo vamos a calcular la media en datos sin agrupar. La media tiene una fórmula que es conocida como el sumatorio de las puntuaciones dividido entre n. Es verdad que podemos verla con esta simbología, pero la diferencia entre ambas es que esta se emplea para una muestra y esta para una población. Las letras, para diferenciar entre una y otra, las letras que están en latín suelen referirse a muestra. Sin embargo, en estadística, aquellas fórmulas que contienen letras griegas suele hacer referencia a la población. Y por lo tanto, si en nuestro estudio no indica ninguna de las dos, podemos emplear cualquiera. Bien, X hace referencia a las puntuaciones. N hace referencia al tamaño muestral, es decir, al número total de participantes que tenemos en el estudio. Y por último, este símbolo hace referencia al sumatorio. Vamos a ver un ejemplo. Bien, tenemos un ejemplo que son las notas de 14 alumnos de segundo bachillerato y la tarea consiste en calcular la media o el promedio de estas notas. Bien, a simple vista podríamos pensar que es una tabla agrupada en datos. Sin embargo, no lo es. Un truco para saber que no es una tabla agrupada es ver las notas o las puntuaciones X. Si dentro de estas puntuaciones tenemos números repetidos, como por ejemplo 8, que se repite 4 veces, no es una tabla agrupada, porque en estas últimas no hay datos repetidos. Es decir, aparecería una columna con las notas, pero aparece un 8, no 4 ochos. Por lo tanto, es un truco para diferenciar entre una y otra. Bien, vamos a calcular la media. En este caso vamos a recordar que la fórmula de la media es el sumatorio de las puntuaciones X dividido entre n. En este caso tenemos 14 participantes. Si no nos ponen la columna o la fila de arriba, lo que podemos hacer es ir contando 1, 2, hasta ver cuántos participantes tenemos. En este caso, como ya nos indican arriba el número de participantes, podemos ver que son 14. Por lo tanto, lo vamos a poner en la parte inferior. Indicamos que en este caso son 14 participantes. Bien, ahora tenemos que hacer el sumatorio de las X. Para hacerlo, simplemente es ir sumando una puntuación con la otra. 4 más 7 más 5 más 8 más 8 más 6. Bien, ya tenemos todas las puntuaciones arriba, por lo tanto el siguiente paso es simplemente sumar estas puntuaciones y en este caso obtenemos un valor de 102.
Este valor lo dividimos entre el número de participantes, 14, y obtenemos un valor igual a 7,28. Y por lo tanto, respondiendo a la pregunta de cuál es la media de las notas de los alumnos de segundo bachillerato, en este caso es 7,28 y ya lo tendríamos.